Mis queridos estudiantes, para todos ustedes, la bienvenida nuevamente a esta ventana actual. Con la alegría siempre y con sacrificio todos los días por hacer clases estudiantes, hoy es frente a ustedes. Ingreso a la sesión de aprendizaje. El tiempo pasa bueno, muchachos. Así que, remarque, es necesario aprovechar la mayor posibilidad de tiempo que está hablando. Por eso son estudiantes, seguimos tratando sobre temas de ingeniería universal, que es el curso que ustedes vamos compartiendo los conocimientos que encierra y engloba esta gran asignatura, y con mucho, ya dije, con mucho cariño elaborado el trabajo por mi persona, el profesor David Guamán Manrique, que siempre no se olvida de saludarlos y pidiéndoles que ustedes se cuiden mucho y también su salud, no solamente la de ustedes, sino de todos los seres que ustedes quieren y estiman. Estudiantes, somos la familia educativa del tercer grado de secundaria, ¿no? Y representando, bueno, tengo el pecho caído, la camisita lo tengo muy abajo. Representamos a la familia educativa del Ingenieros UNI. Con mucho placer estamos desarrollando estas clases jóvenes. Hoy día nos toca conocer sobre la era napoleónica. Nos vamos a ubicar en el libro en las páginas 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Está incluyendo los temas, las prácticas y el trabajo de investigación que vamos a dejar al final de este video. Mis queridos estudiantes, sin más redondeo de palabras, ingresamos entonces a cuadrar nuestro tema. La era napoleónica. Entendiéndose claramente antes, muchachos, que la era napoleónica va a ser todo el tiempo que va a gobernar Napoleón Bonaparte en Francia, luego de que se haya desatado la Revolución Francesa, es decir, en octubre de 1789, la Revolución Francesa se consolida, pero posterior a ella vienen varios tipos de gobiernos de los revolucionarios, ¿no? Entonces, por esta razón, muchachos, una nueva faceta de la política de Francia después de la revolución va a ser la era napoleónica. Entonces, esta era napoleónica, muchachos, va a tener las siguientes fases. La primera fase se llama el consulado, que dura entre 1799 hasta 1804. Y la segunda fase se llama el imperio napoleónico. ¿Ya? A ver, comparando, en el primero, Napoleón va a ser cónsul, compartiendo con otros dos cónsules más, porque va la constitución política de Francia de aquel año, en 1799, va a autorizar que Francia sea gobernada por 3 cónsules, pero el cónsul mayor de todos era Napoleón Bonaparte. En cambio, el imperio napoleónico, que dura entre 1804 y 1815, ya Napoleón deja de ser cónsul y se convierte en emperador. Acá vemos esa historia, ¿no? El consulado fue la institución de gobierno en Francia entre la caída del directorio. ¿Se acuerdan que antes estaba el directorio, no? Los que gobernaban. Tras el golpe de estado que dio Napoleón Bonaparte el 18 de Brumario, se promulgó una nueva constitución, y con esta constitución de 1799 se le nombra cónsul a Napoleón Bonaparte. En cambio, el imperio napoleónico, muchachos, que está comprendido entre 1804 y 1815, es conocido como tal porque Napoleón Bonaparte va a asumir el poder del Estado como emperador. Y a este imperio napoleónico también se le va a llamar el primer imperio francés. ¿Ya? Y se desarrolló, como dije, desde la coronación de Napoleón en 1804 hasta la disolución de su corona en 1815. A Napoleón lo coronan emperador. ¿Ya? Y luego le quitan esa corona en el año 1815. Esa es la historia que vamos a ver a continuación, muchachos. Ahora dice, Napoleón Bonaparte, cónsul y emperador de Francia. ¿Cómo fue su historia, su línea de tiempo?
Primero, conocemos la imagen de Napoleón Bonaparte. Era joven, ¿eh? Ya un militar joven, pero muy astuto, muy sagaz, estratégicamente conocedor de todos los movimientos militares que pudo haber existido en aquella época. Y muy temido, por cierto. Todos los emperadores de los demás países le tuvieron un pánico y miedo terrible a Napoleón Bonaparte. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte fue nombrado primer cónsul de Francia tras un golpe de Estado, el 18 de Brumario, ¿se acuerdan? Con este cargo, Napoleón obtuvo poderes casi dictatoriales. Lo que él decía, se hacía. Ahora, principales obras del consulado. El Tratado de Amiens o Paz de Amiens, por el que se puso fin a la guerra entre Gran Bretaña y Francia más sus aliados. El principal aliado de Francia, jóvenes, era España, ¿ya? No lo he puesto ahí, pero hay que recordar, era España. Se firmó en Amiens, Francia, el 25 de marzo de 1802. Lamentablemente, este tratado de paz entre Francia e Inglaterra duró solamente un año. Acabado el año, la enemistad siguió existiendo y brotó el fruto de las batallas y de las guerras que tendrían estas dos naciones. Ahora, ¿qué hizo durante su obra del consulado Napoleón? Autorizó el regreso de los emigrados, decretando la amnistía. Ahora, muchachitos, ¿qué significa amnistía? La palabra amnistía viene de amnesia. ¿Y qué cosa es amnesia? La persona que olvida, ¿no? Entonces, una amnistía es un reglamento legal que le permite a una autoridad decir, bueno, me olvido de todo lo que has hecho y te perdono. Olvidado está. No cometiste nada porque me olvidé. Esa es la amnistía, ¿ya? A todos los enemigos, Napoleón Bonaparte les dijo lo mismo, ¿no? Ya me olvido de lo que hiciste, somos amigos ahora, vuelvan, regresen a Francia. Otra medida. El Código Civil de Francia, o en francés, Code Civil des François, firmado el 21 de marzo de 1804, durante el gobierno de Napoleón Bonaparte. Este código, muchachos, igualó a los demás códigos que ya existían en Francia, es decir, había un código para la aristocracia, un código para la clase media y un código para los pobres, para el pueblo, para el tercer estado. ¿Qué es lo que hizo Napoleón Bonaparte? Igualó las leyes, es decir, anuló los demás códigos independientes y formuló un solo código. La misma ley para todos por igual. Tanto para el primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Los tres estados de Francia tienen la misma ley y están obligados a cumplir esa misma ley. Se preocupó por la educación, reorganizó la educación y en 1908 creó la Universidad de Francia. Obras civiles, la reconstrucción de pueblos y carreteras. Se preocupó por su pueblo Napoleón Bonaparte. En economía, recuperación financiera del país tras la crisis en la época del director. Estos son los principales hechos que dictaminó su gobierno de Napoleón Bonaparte cuando era cónsul. Ahora, el imperio napoleónico. Ahora ya Napoleón es emperador. El imperio francés, conocido comúnmente como el imperio napoleónico o primer imperio francés, cubre el periodo desde la coronación de su emperador. Ojo con este dato, ¿eh? Napoleón Bonaparte. ¿Cuándo lo coronaron a Napoleón Bonaparte? El 2 de diciembre de 1804. Allí fue coronado emperador Napoleón Bonaparte. Hasta su abdicación, es decir, lo sacan del poder en el año 1815. Oficialmente el término se refiere al periodo comprendido entre el fin del consulado, ¿no? Se termina el consulado hasta la restauración de la monarquía borbónica, es decir, va a ingresar un rey francés, en reemplazo de Napoleón ingresa un rey francés, en este caso Luis XVIII, perteneciente a la monarquía, a la familia de los Borbones. Pero ahí no termina el imperio napoleónico, porque
Retoma el rey Luis XVIII el poder, pero nuevamente Napoleón ¡pah! Viene y lo saca del poder. Y empieza otra era napoleónica llamada el periodo de los 100 días. Y la abdicación, al final, en realidad Napoleón Bonaparte dejó el poder el 22 de junio de 1815. No es que deja porque él quiere, lo obligaron a que él deje el poder. Hay que recordar, muchachos, que Napoleón Bonaparte va a tener enemigos quienes le tenían miedo a Napoleón Bonaparte. Y estos enemigos, muchachos, en el periodo de línea de tiempo que va a durar su imperio, se van a unir, ¿ya? Veamos cómo se desarrolló el imperio napoleónico. Lo que está escrito aquí arribita en la parte teórica, lo vamos a hacer en forma práctica. Dice, el imperio napoleónico comenzó en 1804, cuando terminó el consulado. Y ahí se dio el imperio napoleónico. Tuvo una interrupción en el año 1814. ¿Qué sucedió ese día, muchachos? Napoleón fue desterrado a la isla Elba el 20 de abril de 1814 por el Tratado de Fontainebleau o Fontainebleau, ¿ya? Fontainebleau. Allí permaneció hasta febrero de 1815, de donde escapa, regresa a París y vuelve a tomar el poder el 20 de marzo de 1815. ¿Qué quiere decir, muchachos? Entre abril de 1814 y marzo de 1815 se interrumpe el imperio napoleónico. ¿Quién lo interrumpe? El rey Luis XVIII de la dinastía borbónica. Y regresando a París de la isla Elba, retoma el poder y ahí se va a llamar los 100 días de Napoleón, o también llamado los 100 días del imperio napoleónico. Retoma el poder. Al retomar el poder, muchachos, lamentablemente para Napoleón, en el año 1815 va a finalizar su imperio. ¿Y qué sucedió en 1815? El 22 de junio fue desterrado de Francia para siempre, luego de la batalla de Waterloo. Es decir, la última batalla, la batalla desastrosa que va a tener Napoleón Bonaparte va a ser la batalla de Waterloo. ¿En qué territorio se dio eso? En Bélgica, ¿ya? La batalla de Waterloo. Y le ganaron los enemigos que tuvo el imperio napoleónico. Vamos a ver a continuación qué enemigos tenía Napoleón Bonaparte y qué cosa es lo que hicieron en contra de su imperio. Pero antes, aquí les presento al emperador Napoleón Bonaparte un poquito de su vida privada, porque también es importante reconocer que él tuvo tanto miedo a esta mujer. Es decir, no le tenía miedo a nadie excepto a su mujer, su primera esposa, la llamada Josefina Bonaparte, primera esposa y la mujer más temida por Napoleón Bonaparte. Luego Napoleón, lo que ocurre siempre en cuanto a los sentimientos, ustedes son criaturas, todavía son pequeñines, todavía no entienden esto, de repente si ya entienden lo de la traición, tal vez sea porque ojalá no haya sucedido esto en sus familias, pero hay algunas familias cuyos padres saborearon el aderezo de la traición. O esposa o esposo traicionan y se rompe el matrimonio, ¿no? Y eso es lo que descubrió Napoleón Bonaparte con Josefina Bonaparte, que era jugadora, la traicionó. Entonces, a razón de la traición, él se compromete con esta bella dama de Austria, un país enemigo de Napoleón, ¿eh? Y ella era María Luisa de Austria, segunda esposa a razón de la traición de la primera, o sea, de Josefina Bonaparte. Alguito de la vida privada de Napoleón Bonaparte. Ahora veamos, muchachos, quiénes fueron los enemigos del primer imperio francés, o sea, de la era napoleónica en cuanto a imperio se refiere. La Revolución Francesa, muchachos, tuvo muchos enemigos. Napoleón Bonaparte avanzaba inconteniblemente y conquistaba tierras y tumbaba tumbaba pueblos enemigos y los subyugaba a ellos. Entonces los sometía a su poder. Los demás
pueblos, las demás naciones, los demás imperios empezaron a temblar. Temblaban, muchachos, y decidieron ¿qué cosa? Decir, ¡hey! Napoleón avanza, el emperador francés avanza, hay que detener ese avance. ¿Quiénes me apoyan? Gritaba Inglaterra. Yo te apoyo, salía Rusia. Yo también, salía Prusia. Cuenten conmigo, Suecia. También yo quiero entrar ahí. Entraba Holanda o Países Bajos. ¿Ve? Y entonces Inglaterra, todos ellos, muchachos, ¿qué cosa formaron? La coalición. ¿Qué cosa es una coalición? Agrupación de países enemigos de Francia con la finalidad de tumbar a la revolución y al emperador Napoleón. ¿Cuántas veces formaron las coaliciones? Acá dice 7 coaliciones. 7 veces formaron las coaliciones en contra de Napoleón Bonaparte. Entonces, vamos a ver a continuación el proceso de la formación de estas coaliciones que dieron por efecto las guerras napoleónicas o las guerras en Europa contra Napoleón Bonaparte. La primera coalición existió entre los años 1792 y 1797. ¿Ya? Al primer esfuerzo coordinado de las monarquías europeas, Austria, Prusia y Gran Bretaña, 3 países potencias, para contener la Revolución Francesa. Las campañas bélicas se extendieron por Europa Occidental y el Caribe, convirtiéndola en una guerra a gran escala. Esta primera coalición, muchachos, hay que recordar, no se dio en el Imperio Francés, ¿ya? Si miran acá la fecha en 1792-1797, el Imperio Francés comienza en 1804. No se da la primera coalición en el Imperio Francés. Tampoco la segunda. La segunda se dio entre 1798 y 1800. Segundo esfuerzo combinado de múltiples países europeos liderados por Austria y Rusia para contener a la Revolución Francesa. Se unieron Inglaterra y Portugal, entre otros. Miren, muchachos, estas 2 coaliciones todavía no tenían como enemigos al emperador francés llamado Napoleón Bonaparte. Aún no. Lucharon contra la Revolución Francesa. ¿Por qué razones? Porque, ¿se acuerdan ustedes a qué rey mataron los jacobinos o montañeses? ¿Se acuerdan o no? Mataron al rey Luis XVI. Lo mandaron a guillotinar. Y a razón de esto, las 2 coaliciones dijeron, si han sacado al emperador, al rey de Francia, este mal ejemplo nuestros pueblos pueden tomar y los pueblos nuestros nos pueden sacar del poder y también mandar a la guillotina. Para evitar esto, formaron las dos coaliciones para luchar contra la Revolución Francesa. De la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima coalición se van a enfrentar a Napoleón Bonaparte. Y aquí está, muchachos, donde dice, las coaliciones en contra del emperador Napoleón. La tercera coalición, creada en 1805, quienes participaron: Reino Unido, Inglaterra, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia contra Francia, con el fin de derrocar a Napoleón del poder y disolver la influencia militar francesa en el continente europeo. Principales sucesos: la batalla del Cabo de Finisterre. Esta batalla del 22 y 23 de julio de 1805, muchachos, fue un enfrentamiento naval donde se unieron Francia con España. Francia con España. Y se enfrentaron a Inglaterra. Pero la batalla del Finisterre no tuvo ganadores. Ni Francia con España vencieron a Inglaterra, ni Inglaterra venció a Francia. Simplemente en la batalla del Cabo de Finisterre, o el combate de Finisterre, muchachos, Inglaterra no le dejó pasar a las naves o a las embarcaciones de Francia y de España hacia el Canal de la Mancha. No he puesto un mapa aquí. Bueno, de repente agrego un mapa, ¿ya? El Canal de la Mancha, muchachos, es un mar que separa el continente europeo de Inglaterra. Inglaterra es una enorme isla. Entonces, entre el continente europeo e Inglaterra hay un pase de mar. Eso se llama el Canal de la Mancha.
Y a ese canal de la Mancha se quería apropiar Francia con España. No lo lograron, pues en la batalla del Cabo de Finisterre no hubo vencedores ni perdedores. La batalla de Trafalgar, aquí sí, muchachos. Los ingleses hasta hoy día, muchachos, celebran esta fecha del 21 de octubre de 1805 como una especie de un día de su independencia. ¿Por qué? Porque esta batalla de Trafalgar, muchachos, permitió que Inglaterra venza a la fuerza francesa española y los derrote en la batalla de Trafalgar. Imagínense. Entonces, acá dice también conocida como el combate de Trafalgar. Fue una batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 en el marco de la tercera coalición iniciada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. La armada inglesa se alzó con la victoria, llegando a derrotar a Francia y España, aliados. Y van a ver que después, muchachos, España traiciona a Francia y se pasa hacia el lado de la coalición. Otro dato importante de la tercera coalición, la batalla de Austerlitz, muchachos. Aunque ya Napoleón había sido derrotado en la batalla de Trafalgar, pero la batalla de Austerlitz, muchachos, la batalla de Austerlitz fue una de las mayores. A ver, acá vamos a ver, acá hay un error, a ver, vamos a ver. También conocida como la batalla de los tres emperadores. Enfrentó el 2 de diciembre de 1805 a un ejército francés, comandado por el emperador Napoleón I. O sea, un emperador ya va. ¿Por qué se llama la batalla de los tres emperadores? Un emperador francés contra otros dos emperadores. El emperador ruso, llamado Alejandro I, llamado zar de Rusia, zar Alejandro I, y el emperador austriaco Francisco I. Emperadores, Napoleón I, Alejandro I y Francisco I. Napoleón contra Alejandro I y Francisco I. Muchachos, a pesar de haber sido derrotado, decía, en la batalla de Trafalgar, luego se repone las fuerzas de Napoleón y entonces consigue la mejor victoria de toda su carrera de emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Acá dice, fue una de las mayores victorias de Napoleón, la batalla de Austerlitz. No se olviden de eso. ¿Cuál fue la mejor victoria de Napoleón? La batalla de Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805. Acá dice, pues el primer imperio francés aplastó definitivamente a la tercera coalición tras casi 9 horas de difícil combate. Austria, hay que recordar este tratado. Austria fue obligada a firmar, acá dice afirmar la paz de Presburgo. Acá corregimos esta partecita, muchachos. Acá debe decir afirmar, ¿ya? O sea, Francia, perdón. En este caso, muchachos, vamos a entrar a donde nos hemos quedado. Aquí, donde estamos. Ya, en la tercera coalición. Acá dice, el imperio francés aplastó definitivamente a la tercera coalición tras casi 9 horas de difícil combate. Austria fue obligada a firmar la paz de Presburgo el 25 de diciembre de 1805. Esta paz de Presburgo, muchachos, avergonzó a la corona austriaca y vivían con vergüenza. Es decir, los franceses nos ganaron y encima nos obligaron a firmar la humillante paz de Presburgo. Y esto va a hacer que años después los austriacos se van a rebelar y van a romper esta humillación contraatacando a Francia, tratando de borrar la paz de Presburgo. Por esa razón entramos a la cuarta coalición. La cuarta coalición formada por ¿quiénes? Por Inglaterra, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia. Ahora se une Sajonia, ¿ven? ¿Ya? Italia, muchachos, en esta época de la era napoleónica, Italia estaba dividido en pequeños reinos. Teníamos el reino de religiosos llamado el Vaticano hoy día, ¿no? El reino de los religiosos, el Vaticano, Génova,
separados estaban, no existía Italia como un reino único. ¿Ya? Entonces, Sajonia va a participar también en esta cuarta coalición, que dura entre los años 1806 y 1807. Los principales sucesos, la batalla de Jena y Auerstadt, ¿ya? La batalla de Jena y Auerstadt. Muchachos, vamos a ponernos lentes porque ya la vejez dice ponte lentes. Ahora sí, la batalla de Jena y Auerstadt tuvo lugar el 14 de octubre de 1806 y enfrentó al ejército francés bajo el mando de Napoleón contra el segundo ejército prusiano de Prusia, comandado por Federico Guillermo III. Esta batalla junto a la batalla de Auerstadt, vamos a ver, la batalla de Jena y Auerstadt, ¿ya? Significó la derrota de Prusia y su aliada de las guerras napoleónicas hasta 1813. La batalla de Jena y Auerstadt la va a ganar Napoleón Bonaparte. ¿Pero qué sucede inmediatamente, muchachos? Sucede la batalla de Eylau, el 7 de febrero y 8 de febrero de 1807, y fue un sangriento choque entre las fuerzas del emperador Napoleón de Francia y la mayor parte del ejército ruso, bajo el mando del general Benningsen. Los rusos fueron derrotados. Ya derrotaron a los rusos, pero acá va a suceder otra cosita, muchachos. La batalla de Friedland, un enfrentamiento bélico entre Francia y Rusia. Ya, Friedland, Francia y Rusia, el 14 de junio de 1807, y que tuvo como resultado la victoria de las tropas francesas del emperador Napoleón I de Francia sobre las tropas rusas del general Benningsen. Nuevamente vence a Benningsen y los rusos van a firmar la paz de Tilsit el 7 de junio de 1807, rindiéndose, ¿no? Pero estos tratados, muchachos, no van a ser cumplidos porque la guerra va a continuar, ¿no? ¿Te rindes? ¿Te rindes? Sí, me rindo, por cuestión de dolor, ya me rindo, au, déjame, ya, me rindo, ya, plum, lo suelta. Se escapa, va más allá, te fregaste, que no te rindiste, no, te fregaste. Cuando te vuelva a encontrar, ya te fregaste. Algo así sucede en estas guerras de las coaliciones, muchachos. Ya entonces, en la quinta coalición, acá se va a decir, a partir de la quinta coalición comienza el fin del fin napoleónico. Hay una interrogante, ¿no? O sea, ¿va a comenzar la debacle de Napoleón? Vamos a ver y cómo lo interpretamos. Dice, la quinta coalición fue una alianza entre Austria y el Reino Unido, creada en 1809 para luchar contra el Imperio francés. Listo, se marca la ausencia de Rusia y Prusia, enemigos de los franceses. Es decir, acá, muchachos, en la quinta coalición, neutrales, ¿quiénes eran? Se pusieron neutrales Rusia y Prusia. Rusia porque ya había firmado un tratado, ¿no?, de rendición. Prusia igual, pero años después van a ingresar a la coalición. Entonces dice, principales sucesos. Austria se rearma. Dice acá, Austria reclutó un nuevo ejército para tratar de dar un vuelco a las desfavorables condiciones impuestas tras la derrota de la guerra anterior. ¿Dónde lo derrotaron? Aquí están los muchachos, en la batalla de Jena y Auerstadt. Ahí, ¿no? Entonces, y vamos a ver, muchachos, vamos a dónde estamos, a ver, acácito, acá, en la batalla de Austerlitz. Aquí fueron derrotados los austriacos. Y ellos, acá en la batalla de Austerlitz, muchachos, fueron obligados a firmar la paz de Pressburgo. En la batalla de Austerlitz. Entonces, ¿qué va a suceder en la quinta coalición? Austria se va a rearmar. ¿Para qué? Para desconocer el tratado de Pressburgo. ¿Ya? A ver, volviendo a retomar. Acá está. La batalla de Pressburgo o Pressburg, que es lo mismo. Esto fue impuesto en la tercera coalición, ¿cierto? Y en la quinta coalición, Austria se rearma, ¿ve? Vuelve a entrar de la tercera coalición. En la cuarta coalición no participa, pero vuelve a entrar en la, en la cuarta sí participa. Cuarta coalición están Inglaterra, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia. Ah, no está Austria, ¿ya? No está Austria en la cuarta coalición. ¿Por qué no está? Porque habían firmado el tratado de Pressburgo.
pero se rearma y entra en la quinta coalición. La batalla de Asper-Essling, 2 batallas, llevado a cabo el 22 de mayo de 1809, enfrentó a Francia y Austria en el contexto de las guerras napoleónicas de la quinta coalición y supuso una derrota táctica de Napoleón en su intento de cruzar el río Danubio. Pierde Napoleón ahí, ¿ya? La batalla de Wagram, 5 al 6 de julio de 1809. En esta batalla, muchachos, el ejército francés de Napoleón contra el austriaco del archiduque Carlos en la localidad de Wagram, el resultado final fue combate de retirada del ejército austriaco, pero se volverían a enfrentar nuevamente en la batalla de Znaim, ligera victoria francesa. Es decir, la batalla de Wagram y la batalla de Znaim fueron ligera victoria del ejército francés. Pero aquí hay algo que quiero que remarcar. Allí, después de las batallas de Wagram y Znaim, se firmó el tratado de Schönbrunn. Fue firmado entre Francia y Austria en 1809, poniendo fin a la guerra de la quinta coalición durante el periodo de las guerras napoleónicas. Fue firmado en el castillo palacio del mismo nombre situado en Viena, capital de Austria. Otra vez, Napoleón se siente vencedor. Pero aquí hay un hecho que quiero que tomen en cuenta, muchachos. Y en el libro está como otro título, ¿ya? Acá dice la invasión a Rusia. Envalentonado Napoleón Bonaparte porque ganó la quinta coalición, se dirige a Rusia a asaltar Moscú. Dice, Napoleón ingresó a Moscú el 22 de junio de 1912. Entraron victoriosos. Pero mucho antes, muchachos, los moscovitas de Rusia, enterados de que el ejército de Napoleón ingresaba a Moscú, ¿qué hicieron? Arrasaron con todos los bienes materiales, los alimentos, incendiaron sus casas, incendiaron todo. Prácticamente los moscovitas destruyeron su propia ciudad, dejaron sin provisiones a esa ciudad. Y cuando llegaron los franceses esperando encontrar un pan, encontrar agua, encontrar alimentos, vestidos, armas y qué sé yo, llegaron desgastados a Moscú y lamentablemente, muchachos, Moscú estaba incendiada, arrasada, autodestruida por los moscovitas. Y con la moral al piso, Napoleón Bonaparte y su ejército desgastados tuvieron que abandonar Moscú el 19 de octubre de 1812. A partir de este hecho, muchos historiadores dicen, ya es el comienzo de la era napoleónica, que sí, empieza a decaer las victorias de Napoleón Bonaparte. La sexta coalición, muchachos, lo lideraron entre 1812 y 1814 Reino Unido, España, Portugal, Rusia, Prusia, Suecia, Austria y cierto número de estados germánicos para combatir al imperio francés de Napoleón y sus aliados. Miren que acá está ahora España. Es decir, España deja la coalición con Francia y deja la unión con Francia y se pasa a la coalición. ¿Ve? Ahora, ¿qué sucesos ocurrieron acá? La batalla de Dresde. Hay que recordar, muchachos, en los días 26 y 27 de agosto de 1813, tuvo como resultado la victoria francesa bajo el mando directo de Napoleón Bonaparte en contra de las fuerzas de la sexta coalición. Pero Napoleón no supo sacar provecho de esta victoria. La batalla de Kulm. Kulm fue una batalla cerca de la ciudad de Kulm, pueblo de Prešov, en la actual República Checa, muchachos, ¿ya? En el norte de Bohemia. Se peleó del 29 al 30 de agosto de 1813 entre tropas francesas y el ejército austriaco, ruso y prusianos. Los franceses fueron derrotados, eso sí, con grandes pérdidas en ambos lados. Francia, Napoleón fue derrotado, pero los dos ejércitos quedaron diezmados. La batalla de Leipzig.
hay que tomar en cuenta esta batalla, llamada también Batalla de las Naciones, porque acá se enfrentaron muchos países europeos entre el 16 y 19 de octubre de 1813. Fue el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas y una de las batallas más importantes perdidas por Napoleón Bonaparte, la batalla de Leipzig. Pero eso sí, la batalla definitiva, la que tumbó a Napoleón Bonaparte, no va a ser la batalla de Leipzig, porque a pesar de haber perdido Napoleón y su ejército, se mantenían en pie. ¿Y qué sucedió, muchachos? Después de las batallas de las naciones, después de la batalla de Leipzig, ¿saben qué sucede? Se firma el Tratado de Fontainebleau. ¿Ya? El Tratado de Fontainebleau. ¿Qué dice este tratado? Pone fin al gobierno de Napoleón Bonaparte, firmado el 11 de abril de 1814. Napoleón firma este tratado, y Napoleón firmó. ¿Qué dice en el tratado? Es el fin de tu imperio, y aparte, tú vas a ser exiliado, sacado de Francia y llevado a una isla. Y así fue. El Tratado de Fontainebleau puso fin momentáneo al gobierno del emperador Napoleón y lo confinó a la isla de Elba. Muchachos, el exilio de Napoleón Bonaparte. El 20 de abril de 1814 salió de Fontainebleau y el 28 se embarcó en Frejus, en una fragata inglesa en dirección a la isla de Elba, donde permanecería retirado hasta el 26 de febrero del año siguiente, es decir, del 20 de abril de 1814 hasta el 26 de febrero de 1815 quedó confinado en la isla de Elba. Pero Napoleón dijo, se escapa de la isla de Elba, muchachos, retoma fuerzas, consigue adeptos y a sus antiguos mandos militares los convence para continuar con la guerra y decide, muchachos, escapar de esta isla. ¿Dónde queda la isla Elba? Aquí ve. Ahí está la isla Elba. ¿En qué costas queda? En las costas de Italia, ¿ve? Ahí está, y eso es Italia. ¿Y dónde queda Italia? Acácito en este recuerdo. Todas estas botitas de acá es Italia. ¿Y dónde queda la isla de Elba? En la parte occidental de las costas de Italia, Elba. Y de esta isla, muchachos, de aquí de esta isla que vemos toda inhóspita, escapa Napoleón Bonaparte burlando las vigilancias de los mismos guardianes franceses que eran amigos de las coaliciones y de los guardianes ingleses. Y entonces, muchachos, comienza el imperio de los 100 días. Pero hay que recordar, ¿quién gobernaba durante el exilio en la isla Elba de Napoleón? El rey Borbón Luis XVIII. En ausencia de Napoleón, este rey tomó el poder en Francia. Ahí está ese rey. Pero el regreso de Napoleón al poder. Muchachos, de tanta vaina, el 1 de marzo de 1815, primero escapa, ¿no? Desembarcó en el Golfo de Juan, cerca de Antibes, en Francia, y junto con sus soldados más leales, puso rumbo a París, siguiendo un itinerario conocido hoy como la Ruta Napoleón, que recorre más de 300 kilómetros. ¡Qué chicha! Recorro 300 kilómetros, pero voy a retomar mi poder y voy a tumbar al rey Borbón Luis XVIII. Y así fue. El 20 de marzo de 1815 entró de forma triunfal en el Palacio de las Tullerías, que había sido abandonado de forma precipitada por el cobarde Luis XVIII. De la noche a la mañana volvió a ser emperador Napoleón Bonaparte y dio comienzo al imperio de los 100 días. El imperio de los 100 días comenzó el 20 de marzo de 1815 y, lamentablemente para Napoleón, concluyó el 22 de junio de 1815, día en que fue desterrado para siempre a la isla remota de Santa Elena. Y en dicha isla Napoleón moriría. Aquí Napoleón de regreso a Francia, muchachos. ¿Ya? Lamentablemente, 100 días duraría su nuevo imperio y al final vamos a ver cómo es que termina Napoleón Bonaparte. Se forma la séptima coalición. ¿Por qué razón? Porque Napoleón había regresado a ser emperador.
y se juntan el Reino Unido, Rusia, Austria, Suecia y Prusia, y dijeron, muy bien señores, cada uno vamos a aportar 150,000 hombres y vamos a tumbar al emperador Napoleón Bonaparte, que estaba declarado fuera de ley. Le declararon fuera de ley y estas naciones atacaron París. Principales sucesos, muchachos, la última batalla de Napoleón, la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue un enfrentamiento armado entre el ejército imperial francés de Napoleón Bonaparte y la séptima coalición, que tuvo lugar el 18 de junio de 1815 en las proximidades de la localidad de Waterloo, en Bélgica. Napoleón fue derrotado definitivamente por la séptima coalición. Adiós, pampa mía. Waterloo. Consecuencias de la batalla de Waterloo. El 22 de junio se terminó el imperio de los 100 días de Napoleón Bonaparte y su propia historia política para siempre. Adiós, Napoleón Bonaparte. Au revoir, mademoiselle. Adiós. Napoleón, derrotado y sin poder, es exiliado a la isla de Santa Elena, donde luego moriría en 1821. Ligero tiempo de paz en Europa, o sea, después de la batalla de Waterloo, hubo un ligero tiempo de paz en Europa. La muerte de Napoleón. Según la autopsia, se dice que Napoleón Bonaparte murió con un cáncer al estómago. Sin embargo, existe la creencia de que pudo ser víctima de un envenenamiento con arsénico, químico que le habría perforado el estómago. O sea, al fin y al cabo, cuando se le hace la autopsia, su estómago de Napoleón Bonaparte figuraba con un agujero, úlcera, o cáncer al estómago, úlcera, ¿no? O también perforado por el arsénico, ¿no? Su muerte ocurrió en la misma isla de su confinamiento, o sea, ¿dónde? En la isla de Santa Elena. Murió un 5 de mayo de 1821. Ahora, esta duda, muchachos, ahora con los estudios recientes, han hecho un estudio de la línea genealógica de Napoleón y vieron que su padre y su hermana de sangre, ambos murieron con la enfermedad de cáncer al estómago. Entonces, pueden asimilar estos conocimientos y asegurar que también Napoleón Bonaparte no fue envenenado, sino que murió con cáncer al estómago. Queridos estudiantes, este es el fin de la era napoleónica en Francia. A continuación, el trabajo de extensión. Lean bien, por favor, ¿ya? Las prácticas de las páginas 39 y 40 se resuelven hoy mismo, con la ayuda del video, el libro y el apoyo del profesor, quien les habla, y se envía la foto por WhatsApp personal. Resolver las prácticas de las páginas número 41 y 42, investigando sus datos y acabando. Le toman foto y lo envían el día jueves 11 de junio de 9 a 9:30 am. Durante las clases se enviará en Word los mapas conceptuales que deben ir al cuaderno. Queridos estudiantes, un abrazo especial y ponemos fin entonces al periodo de la era napoleónica.